Dios te bendiga. Aquí iniciamos Vivir por Fe. Magdalena Taveras y el pastor Sergio Rubio te acompañan y hoy vamos a hablar de la naturaleza de Cristo, si es humana o divina. En tiempo anterior conversábamos sobre esto, sin embargo, en este momento vamos a ampliar un poquito más porque hay mucho debate con este tema y es importante aclarar bastante este concepto. Y bueno, qué importante que siempre contamos con la compañía del pastor Sergio Rubio, teólogo, escritor y un abanderado de la justificación por la fe. En breve venimos con él. Dios le bendiga, pastor Sergio Rubio, aquí de nuevo en Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y también para toda su familia. También queremos extender este saludo para todos nuestros amigos y hermanos. Que el Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros en este día. Amén. Pastor, en el corazón del Evangelio está la persona de Jesús, ¿verdad? Y algunos lo ven solo como un hombre extraordinario. Sin embargo, otros piensan que es como Dios hecho carne. Hablemos en detalle sobre esto. ¿Cómo deberíamos nosotros entender bíblicamente la naturaleza de Cristo? Este es un tema de mucha importancia, Magdalena. Así como usted lo dice, Jesucristo es la columna vertebral de la Biblia y también de todo el universo, porque Jesucristo es Dios. De tal manera que ahora tenemos que verlo como el Espíritu Santo lo ha revelado en las Santas Escrituras. De hecho, ha habido mucho debate sobre la naturaleza de Cristo. Muchos grupos han surgido y muchas teorías también han surgido, como la teoría del arrianismo, que veía a Jesucristo solamente como un hombre que evolucionó y llegó a tener mucha sabiduría. Otros grupos como los docetas y los ebionitas, que uno veía a Cristo solamente como un hombre y otro veía a Jesucristo como Dios, pero que solamente estaba revestido de una humanidad que no era auténtica. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, vemos que Jesucristo es ciertamente lo que la Biblia dice. Y cuando leemos Juan el capítulo 1 y el versículo 1, ahí dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando llevamos al versículo 14 de ahí, de Juan 1, encontramos que dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando bajamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí nos encontramos con lo que el apóstol llamó el gran misterio de la piedad, Magdalena. Ese gran misterio de la piedad dice claramente el texto de 1 Timoteo 3:16, y el texto dice lo siguiente. Dice, grande es el misterio de la piedad. O indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que ver a Jesucristo como el Dios encarnado, como ciertamente las Escrituras lo presentan. Exacto, Dios encarnado. Y si vemos a Jesús como un Dios que vino con una naturaleza perfecta, entonces podríamos sentir que Dios no tenía posibilidad de pecar. Entonces, ¿qué significa exactamente tener una naturaleza perfecta? Correcto. Podemos decir entonces que una naturaleza perfecta en sus actos. Jesucristo, en primer lugar, Jesucristo fue perfecto en sus actos. Podemos verlo ahí. Por ejemplo, cuando uno lee Isaías el capítulo 53 y el versículo 9, ahí dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. En otras palabras, que la Biblia está diciendo que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre
y que vivió aquí en la tierra por muchos años, pero que nunca hizo maldad. Lo mismo entonces se presenta en Primera de Pedro 2:22, donde el apóstol está asegurando lo que el profeta dijo allá arriba y está diciendo que Jesucristo nunca pecó ni hubo engaño en su boca. Lo que quiere decir que la Biblia es consistente en decir que Jesucristo nunca pecó en sus actos, porque el pecado también se puede cometer en los actos pecaminosos, se le llama eso en la Biblia. Pero también Jesucristo fue perfecto en su naturaleza. Note usted dos cosas, ¿verdad? En sus actos y en su naturaleza. Cuando nosotros leemos Lucas, el capítulo 1 y el versículo 35, vemos un detalle de mucha importancia allí, Magdalena, con relación a la perfección de Cristo en su naturaleza, distinto, por supuesto, a nosotros que somos pecadores en los actos y también en la naturaleza, las dos cosas. Por ejemplo, si usted lee Lucas, capítulo 1, el versículo 35, ahí dice lo siguiente: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Note entonces que cuando Jesucristo se encarna, Él se encarna y nace como santo. Una vez yo le pregunté a una persona que cree distinto, porque hay personas que creen distinto aquí. Esas personas predican que Jesucristo era un descendiente de David, y como era un descendiente de David, entonces tenía que tener no solamente ser humano, sino también tener las mismas propensiones al mal que nosotros tenemos. Pero entonces, pastor, eso confunde un poco, porque eso mismo que usted dice, si Jesús no hubiera compartido nuestras debilidades humanas, no podría haber sido un sustituto válido. Entonces, esa es la gran pregunta que esas personas se hacen. La confusión viene cuando nosotros nos salimos de la Biblia, Magdalena, porque la Biblia es como la carretera que el Señor ha diseñado para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos a través de Cristo Jesús, porque la palabra es la que nos lleva a Dios, ¿eh? La palabra nos lleva a Jesucristo, nos lleva al camino de la verdad. Entonces, cuando nos salimos de las Escrituras, ahí es que vienen las confusiones. Por ejemplo, yo le pregunté a esa persona predica que Jesucristo tenía las mismas propensiones que nosotros al mal. Y un día estuve en una conversación con esa persona y le leí este texto. Y yo le pregunté que si ese versículo de Lucas 1:35 se le puede aplicar a una mujer que esté embarazada y que va a tener un niño. Si ese niño ahora, ¿verdad? Una mujer se casa y tiene un niño, entonces va a dar a luz, que si nosotros le podemos decir a esta señora que el santo ser que ella va a traer será llamado Hijo del Altísimo. Y él me dijo que no. Jamás. Por lo tanto, ninguna persona que está aquí en la tierra, descendiente de Adán ahora mismo, se le puede aplicar este versículo. Entonces, sencillamente la Biblia está diciendo que Jesucristo fue santo en sus actos y también en su naturaleza. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que nosotros, los seres humanos, los pecadores, no somos santos ni en los actos, ni tampoco en la naturaleza. Todo lo contrario, si usted lee, por ejemplo, Efesios, Magdalena, y los hermanos y amigos que nos escuchan, si usted lee Efesios, el capítulo 2 y el versículo 3, nos damos cuenta que todos nosotros, los demás seres humanos, estamos ubicados en Efesios 2:3. Ahí dice que nosotros somos hijos de ira. ¿Se da cuenta? Ok. Entonces Jesús no tuvo esa condición. Hubo una vez que Jesús mostró ira cuando estaba en el templo y vio que estaban vendiendo en el templo. No, en este contexto no. Okay. Porque la ira aquí es otra cosa lo que está diciendo. Y cuando Jesucristo espantó a los cambistas y a los negociantes que estaban en el templo, entonces eso fue un acto de autoridad y de reproche a unas personas que estaban violentando la santidad del templo. Entonces, pero aquí el asunto es distinto. Cuando usted lee Efesios 2:3, usted se va a dar cuenta que ahí dice lo siguiente. Mira lo que dice. Entre ellos
vivíamos también todos nosotros, o sea, en el mundo. O sea, el creyente, cuando Cristo lo llamó, la Biblia dice, ahí en 1 de Juan 2:9, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. En otras palabras, en el tiempo que no habíamos aceptado el Evangelio. Andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra naturaleza. Y entonces por naturaleza éramos hijos de ira. Entonces note, si Jesucristo tenía las mismas propensiones que nosotros al pecado, era igual no solamente en la humanidad, sino también en la naturaleza. En la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, tendría que ser un hijo de ira. Entonces Jesucristo, al nacer en esta tierra, Magdalena, la Biblia está diciendo que nació con una naturaleza santa. Por lo tanto, ninguna de las personas que estamos aquí en la tierra ahora mismo nacemos de esa forma. Cuando hablamos de la naturaleza de Jesús, pastor, y de su encarnación, surge una pregunta inevitable. ¿Jesús sintió realmente las mismas tentaciones que nosotros experimentamos, las mismas luchas y tentaciones? Esta es una pregunta de mucha importancia, Magdalena, porque Jesucristo, siendo único y santo por naturaleza, nosotros tenemos que verlo conforme a lo que está diciendo las Escrituras. Entonces, cuando las tentaciones le vinieron a Jesucristo y nos vienen a nosotros, como dice que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, entonces cuando nosotros somos tentados, por ejemplo, podemos leer la Biblia para eso, porque la Biblia es la guía nuestra. No podemos tener pensamientos simplemente por decir que creemos una cosa, sino que tenemos que ir a la palabra para poder chequear este punto tan interesante. Por lo tanto, cuando nosotros somos tentados, Santiago 1, 14 en adelante, 14 al 16, ahí dice lo siguiente: si alguno es tentado, o cuando uno es tentado, de su propia pasión, este es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y el 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Por lo tanto, cuando nosotros somos tentados, es desde adentro que viene la tentación, por nuestra propia concupiscencia, por nuestras propias pasiones que están corrompidas. ¿Se da cuenta? Entonces el enemigo sencillamente moviliza esas tentaciones y nos puede seducir si nosotros, por supuesto, caemos en la tentación. Ahora, cuando usted lee el capítulo 4 del libro de Mateo, cuando Satanás tentó a Jesucristo, se va a dar cuenta de una diferencia importante. Usted va a notar que esas tentaciones fueron tentaciones que venían desde afuera hacia adentro. Noten ustedes que ya leímos en Santiago que las tentaciones de nosotros vienen desde adentro hacia afuera. Okay. Y entonces las tentaciones hacia Cristo venían de afuera hacia adentro. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás no podía tentar a Jesucristo desde adentro hacia afuera porque no tenía la naturaleza corrompida que nosotros tenemos. Pero entonces ahora, cuando usted lee Mateo 4, se va a dar cuenta que el enemigo lo tentó para que convierta las piedras en pan. También lo tentó para que se lance del pináculo del templo y también para que se postre y lo adore. Note que todas esas tentaciones están fuera. Exacto. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo Jesús pudo ser nuestro sustituto, siendo que Él no tenía esa naturaleza pecaminosa? Claro que sí, tenía que ser así. Porque si usted chequea, Magdalena, dos personas que se están ahogando o una persona que se está ahogando, el que lo va a rescatar no se puede estar ahogando también. Ok, sí, de verdad. ¿Se da cuenta? En otras palabras, que Jesucristo tenía que ser alguien que no esté en pecado, ni en sus actos, ni en su naturaleza, para poder rescatar a los que estábamos acá. Por lo tanto, usted nota cuando el enemigo nos tienta a nosotros, tiene un objetivo, y cuando tenta a Jesucristo era el mismo objetivo. Porque cuando nos tienta a nosotros, Magdalena, lo que está buscando es que nosotros rompamos nuestra comunión y nuestro pacto con Cristo. Por ejemplo, todo cristiano, para poder alcanzar la salvación, necesita estar aferrado y unido con Cristo. Entonces, las tentaciones de Satanás es para romper esa comunión. ¿Se da cuenta? Si usted lee, por ejemplo, Juan, el capítulo 15 y los versículos 1 al 4, Jesucristo dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas.
y que asimismo como las ramas no pueden llevar frutos si están separadas del tronco, así tampoco podemos nosotros llevar frutos si estamos separados de Cristo Jesús. Entonces, todas las tentaciones que el enemigo le lanza a un creyente es para romper la comunión con Cristo. Entonces, lo mismo ocurrió con el enemigo cuando tentó a Cristo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, siendo Dios, se hizo hombre, pero vino a vivir como hombre a la tierra, no vino a vivir como Dios. Y entonces, como hombre, usted nota, cuando usted lee la Biblia, Magdalena, se da cuenta que Jesucristo mantenía una comunión estrecha con el Padre. Duraba horas grandes en la madrugada y a veces amanecía por completo orando para fortalecer esa comunión con el Padre. Entonces, todas las tentaciones que Jesucristo que Satanás le puso a Jesucristo, todas esas tentaciones eran para romper esa comunión, para que Jesucristo obre de una manera independiente del Padre. Y si lograba eso, entonces ya lo tenía en pecado y el plan de salvación se iba a malograr. O sea que la tentación que Jesús podía tener era de actuar por sí mismo, sin depender del Padre. Correctamente, de manera independiente. No era como nosotros que le llegara un pensamiento pecaminoso, por ejemplo. Entonces, cuando viene la tentación para nosotros, que nos llega un pensamiento pecaminoso, es para que rompamos la comunión con Cristo. Por ejemplo, a mí el enemigo no me puede tentar para que yo convierta las piedras en pan, porque él sabe que yo no tengo poder para convertir piedras en pan. ¿Se da cuenta? Pero me puede tentar para que yo cambie mi esposa. ¿Se da cuenta? Porque entonces él sabe que eso sí yo lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? En la tentación para Cristo, ¿verdad?, que convierte las piedras en pan, su objetivo era que rompa la comunión con el Padre. Porque Jesucristo ahora iba a actuar de manera independiente. Por eso entonces le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Jesucristo le dijo, no, yo tengo una dependencia del Padre. Y esa dependencia del Padre es lo que me sustenta aquí. ¿Se da cuenta? Entonces, lo mismo le puedo decir yo también. No, yo no voy a cambiar mi esposa. Porque si cambio mi esposa, eso hace que yo entre en pecado. Y entonces ese pecado rompe mi comunión con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pastor, muchas personas piensan que este tema, como que este debate no es necesario porque no tiene que ver con la salvación de uno. Deme una idea, deme el detalle de en qué sentido podría afectar el uno no entender claro este concepto de Jesús humano divino. Las personas que entienden que esto no tiene que ver con ellos es personas que no conocen el plan de salvación. Porque realmente tiene una conexión directa con su salvación este tema. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Salvador, como lo presenta las Escrituras. Vino a salvar a lo que se había perdido. Entonces, para poder salvar a lo que se había perdido, Jesucristo tenía que ser Dios en primer lugar. Luego debía encarnarse, hacerse carne como lo presenta la Escritura y que ya lo hemos leído. Y también, además de ser el Dios encarnado, debía vivir un tiempo prudente aquí en la tierra, como el Dios encarnado, en el terreno del enemigo. Entonces el enemigo tenía que vivir también en una condición que el enemigo no lo arrastre a hacer pecado. Porque si lo arrastra al pecado, entonces ya no podría ser nuestro Salvador. Y por eso fue que el enemigo hizo todo el esfuerzo que pudo para tratar de arrastrar a Cristo hacia el pecado, como hizo con Adán y con Eva, porque estaba buscando la perdición de todos nosotros. Lo que quiere decir que este es un tema que tiene una importancia grande y la divinidad de Cristo, su encarnación, su vida perfecta, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección al tercer día, son puntos cardinales para la salvación de las personas aquí en la tierra. Bueno, pastor, pues de verdad que hemos aclarado bien el concepto. Me imagino que nuestros amigos pueden comprender así a cabalidad todo esto que usted ha dicho, y si hay algo que abundar, pues este es el momento. Sí, claro, podemos decir entonces al cierre de este Vivir por Fe, Magdalena, que la encarnación de Cristo, su vida perfecta aquí en la tierra y no haber permitido que Satanás lo involucre
en actos pecaminosos y también al haber nacido así por una obra del Espíritu Santo y ser también perfecto en su naturaleza, ahí está la garantía de que nosotros podamos ser salvos, porque se necesitaba alguien que fuese así y que pudiese cumplir con esa ruta que Jesucristo vivió aquí en la tierra, caminó aquí en la tierra, para que hoy podamos tener la garantía. Por eso es que ahora el Evangelio se predica en todas las partes del mundo y podemos confiar que si una persona hace pacto con Cristo Jesús y mantiene ese pacto, su última parada será en el reino de los cielos. Amén. Bueno, pastor, pues así nos despedimos de nuestros amigos, esperando que todos puedan escucharnos en la siguiente entrega y seguir agarrados de Cristo Jesús, quien ha sido nuestro sustituto y nos da ahora esperanza de vida eterna. Bueno, así que el Espíritu Santo pueda ser con cada uno de nosotros en el día de hoy y que podamos vivir por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.